Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente estamos a través del canal de YouTube y a través de este medio para que podamos escuchar la palabra del Señor y podamos con ella aprender, podamos con ella ser instruidos, podamos con ella ser también ministrados y podamos con ella también ser exhortados también. Tal como el Señor nos hable, tal como el Señor nos mande su palabra, podamos recibirla con gozo, con alegría, con mucha fe y con mucho entusiasmo, saber de que en los tiempos difíciles o en medio de todas las pruebas o de las situaciones difíciles que estemos atravesando, siempre la palabra de Dios va a ser nuestro alimento, siempre la palabra de Dios va a ser nuestra guía, no va a ser también nuestra fuerza para seguir adelante en medio de todos los problemas y las circunstancias difíciles. Así que le animo en esta noche que pueda tomar atención, pueda prestar este tiempo, no la disponibilidad de poder abrir su corazón y poder ser sensible a la voz de Dios, a la palabra que Dios nos quiere hablar en esta noche. Así que disponga este tiempo, no con toda la fe y con todo el entusiasmo espiritual para que escuchemos la palabra del Señor. Voy a invitarle a que escuche la lectura de la palabra del Señor que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 al 11 voy a leer. Sobre este pasaje de la Escritura vamos a escuchar también la palabra del Señor. Y dice así la palabra del Señor. Hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, y yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Oremos un momento. Amado Padre Celestial, Señor, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, una vez más estamos a través de este medio, mi Dios amado, y reunidos en tu nombre, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva y es eficaz, Señor. Tu palabra que es más cortante que una espada de doble filo, Señor.
Tenga ella hoy lugar, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Pueda entrar hasta lo último, como dice, Señor, penetrar hasta lo profundo de nuestro ser, Señor amado, y hacer el efecto, Señor, espiritual en cada uno de nosotros. Oramos así, Señor, y que pidiendo, mi Dios amado, que quites este momento, toda distracción, todo afán, Señor, todo cansancio, Señor, y toda limitez, Dios, de fe, Señor, sea echado fuera en el nombre de Jesús, Señor. Y declaramos el lugar, el ambiente, Señor, y nuestras vidas libres, Señor, para escuchar tu palabra en esta noche. Háblanos, Señor. Ministranos, Señor. Enséñanos, Señor, con esta palabra, Dios de los cielos, Señor, y que nuestro espíritu, Señor, esta noche sea fortalecido, renovado, Señor. Sea levantado en el nombre de Jesús, Señor. En este culto de oración, Dios mío, oramos, Dios, para que toda necesidad, Señor, de mis hermanos, Señor amado, sean, Señor amado, suplidas, Señor, en tu nombre, Señor. Que no haya nadie con necesidad, Señor, sino que toda necesidad, Dios, tú la suplas, Señor. En este momento, en esta hora, te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Si hay enfermedad, Señor, también seas tú sanando, Señor amado, Dios, todo cuerpo, mi Dios amado, Dios, o toda parte del cuerpo que está enfermo esta noche, Señor, lo declaro sano en tu nombre, Señor. Oramos al Padre en el nombre precioso y poderoso de Jesús, y que esta palabra bendiga todo mi santo ser, Señor. En tu nombre oramos así. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, quiero hoy compartir la palabra del Señor en esta noche con el tema el poder de la oración. Ese es el tema que quiero compartir en esta noche, el poder de la oración. Y quiero empezar con este pensamiento. Todos, generalmente de forma normal, tenemos un pensamiento, o todas las personas en todo caso tienen un pensamiento que Dios tiene la obligación de responder a nuestras oraciones. De repente por ahí en esa gran necesidad o atravesando ese gran problema que estamos pasando, el pensamiento es oro a Dios para que Dios solucione mi problema. Voy y busco a Dios en esa necesidad y Dios va a suplir, ¿no? O Dios va a solucionar el problema que estoy atravesando. Normalmente pasa por nuestra mente, en nuestro pensamiento, de repente ese sentir de que Dios está en su obligación, pero déjeme decirle en esta noche que no es una obligación de Dios. Es un atributo de Dios y obviamente Dios sabe a quién le va a responder y cuándo le va a responder y cómo le va a responder. El problema es ese, ¿no? De que muchas veces nosotros hemos tenido un mal concepto que Dios está ahí para escuchar mi oración, no importa cuál caprichosa sea, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? Es Dios quien tiene y quien da y quien responde y quien hace como Él quiere o como Él decide. Esto es importante, hermano. Saber de que nuestra oración va a ser escuchada cuando cumplamos ciertos requisitos y cuando nuestra vida esté obviamente bien delante de Dios y comencemos a andar y a hacer, ¿no? Y caminar conforme a lo que dice la Escritura. Pero lamentablemente a veces hemos confundido las cosas, ¿no? O hemos malinterpretado los conceptos que hay con respecto a la oración. Y la oración, bien claro lo dice, no es una forma de cómo nos relacionamos con Dios, de cómo hablamos con Dios, de cómo nos comunicamos con Dios. Ahora hay ciertos tipos de oración que denotan, ¿verdad? Específicamente, ¿no? Acuerdo a las necesidades, esa oración que queremos hacerle al Señor cualquiera que sea. Pero tomando en cuenta este concepto, ¿no? O este punto común de que la oración tiene poder. Tiene poder para cambiar las vidas, tiene poder para cambiar la mente, tiene poder la oración para cambiar las circunstancias, tiene poder la oración para cambiar cualquier situación que
se esté atravesando. Pero obviamente vuelvo a decir, ¿verdad? No es que sea una obligación de Dios, porque no es obligación de Dios, es un atributo de Dios, es por su misericordia de Dios, ¿no? Obviamente que Él responde como Él va a querer a la oración que podamos hacer. Entonces, la oración no nos aporta a nosotros un lujo no prescindible. O sea, no es un lujo no hacer que de nuestra oración o nuestras palabras puedan prescindir de ella. Más bien la oración nos constituye, nos establece, nos forma, ¿no? Y nos va dando cierta postura y conducta de confiar en Dios, de saber y mirar, ¿no? Acá en la mente y en el corazón de que hay un Dios que está escuchando esa oración que estamos haciendo, pero detrás de todo ello, ¿verdad? Hay una forma de cómo, o una parte de cómo Dios va a responder a cualquiera que sea nuestra oración, con un sí, un no o un todavía, esperar. Y muchas veces como que Dios no me escucha, como que Dios no está escuchando mi oración, o como que no soy escuchado por Dios cuando estoy orando. Entonces, veamos que es la parte principal importante de una oración, no nuestra forma de cómo estamos orando delante de Dios y de cómo estamos abriendo completamente, ¿no?, a esa necesidad que estamos atravesando nuestra vida, nuestro corazón, nuestra fe y todo lo que concierne en los aspectos de requisitos que podamos cumplir para que la oración tenga poder y se cumpla lo que dice la palabra del Señor. Entonces, cuán importante es, apreciado hermano, tomar en cuenta, ¿verdad?, de que somos hijos de Dios. Hay un legado para nosotros como hijos de Dios, y si somos hijos de Dios es obviamente porque Dios nos ha adoptado por su gracia y nos ha dado esta forma, ¿no?, de cómo nos comunicamos con Él, de cómo hablamos con Dios, de cómo nos relacionamos con Dios a través de la oración. Y la oración se torna poderosa, hermano, cuando presentamos nosotros amorosamente nuestra vida, ¿no?, nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿no?, aún a pesar de la necesidad grande que sea que tengamos nosotros y que estemos entrando en ese periodo o en esa etapa de orar al Señor por esa necesidad. Detrás de ello, ¿no?, o por encima de todas ellas está, ¿no?, nuestra oración, que tiene que denotar ese principio, ¿no?, de fe, de confianza que podamos tener nosotros en el Señor. Y saber que obviamente Dios no nos va a responder, o va a tener Dios un trato cariñoso con quien de verdad así lo amerite y Dios quiera hacerlo, ¿no? No es que porque yo oro bonito, porque yo estoy haciendo oración más larga que otro, Dios me va a responder. Hay ciertos aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta nosotros para que una oración tenga poder, para que una oración sea efectiva y para que una oración sea escuchada por Dios y al momento o al tiempo o a la hora o al momento indicado Dios pueda responder. Y no es que Dios no escucha la oración, escucha la oración de todos, escucha la oración hasta de esa persona que está mal el Señor, pero Dios quiere hacer un cambio, tratar en ese corazón de un cambio de persona para que podamos nosotros poder entender como hijos de Dios cuán importante juega el papel, ¿no?, del poder de la oración en nuestra vida. Así que para ello nosotros en esta noche vamos a ver tres aspectos importantes a través de esta palabra que hemos leído nosotros y cuán consecuente e importante es para nosotros como hijos de Dios tener ciertas características y actitudes delante del Señor. Lo primero, para que la oración tenga poder, escuche bien, esta oración debe ser parte de nuestra vida. O sea, en otras palabras, hermanos, tiene que ser un hábito.
No es que voy a orar a Dios solamente cuando estoy necesitado, o cuando estoy en problemas, o cuando estoy enfermo, o cuando no tengo dinero, o cuando alguien no me cae bien. Tengo que orar siempre. La Biblia dice que oremos siempre. O sea, la oración tiene que tornarse y ser un estilo de vida en nuestra vida. No podemos pensar en el poder de la oración o en la respuesta de Dios cuando no tenemos una intimidad con Dios, cuando no tenemos una comunión con Dios, cuando no hay un hábito de orar todos los días a Dios. Y es ahí donde mucha gente se frustra, donde muchos cristianos, hermanos, vuelven atrás, donde muchos cristianos caen porque dejan de orar. Entonces no hay un poder, ¿no?, que se efectúe en la vida de esa persona, ¿no?, porque esa persona consecuentemente y habitualmente no está orando a Dios como debe hacerlo. Jesús dijo que la oración era una necesidad, no una opción, cuando le refirió la parábola en Lucas capítulo 18. Entonces, si vemos que la oración, hermano, no, es efectiva en nuestra vida, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo, ¿no?, diariamente, todos los días, no teniendo solamente la necesidad para que podamos recién orar al Señor. Por eso es que muchas veces no hay respuestas de Dios, por eso es que muchas veces, hermanos, nos sentimos mal, como defraudados, como tristes, como preocupados, afligidos, porque Dios no está escuchando nuestra oración, porque solamente queremos ir a orar a Dios cuando tenemos una necesidad que ya sabemos que no podemos salir de ella. Y aún, discúlpeme, y aún a pesar de ellos, de lo ingrato que somos, y aún a pesar de ellos, todavía Dios con su misericordia todavía nos ayuda. Pero cuán importante es si fuésemos consecuentes, ¿no?, insistentes en orar, en buscar a Dios todos los días, en tener una relación, una comunión con Dios de todos los días, entonces se tornaría ese poder de la oración en nuestra vida, ¿no? Tendríamos que mirar los aspectos importantes, ¿no?, que menciona la palabra del Señor con respecto, ¿no?, a cómo debemos hacer nosotros para que una oración tenga poder en nuestra vida y una oración tenga respuesta, ¿no?, a nuestra oración, ¿no?, para que podamos nosotros comprender lo grandioso y lo poderoso que es cuando confiamos en Dios, ¿no?, y esa oración viene con poder, ¿no? Veamos el versículo 10 del texto que hemos leído. Dice acá la palabra del Señor, ella dice, con amargura de alma oró a Jehová, dice, y lloró abundantemente, dice. O sea, había un problema, había una circunstancia, ¿no? Había una realidad también difícil para la vida de Ana. O sea, todos los días, dice, esta mujer, ¿no?, que era también mujer de su esposo, de su marido, todos los días la irritaba, dice, la enojaba, la angustiaba, ¿no?, la desesperaba por todo lo que le decía, ¿verdad? O se hacía la burla porque ella no le había podido dar hijos a su marido. Entonces había una situación difícil, pero nada mejor, ¿no?, que algunos ejemplos que tenemos nosotros dentro de la palabra del Señor para demostrar esta gran verdad, hermano, para nosotros. Solamente 5 quiero mencionar. Primero, mire, Josué pidió, dice. Josué que registra la palabra del Señor ahí en Josué capítulo 10, versículo 2 y 13, ¿no? Pidió en una situación que se estaba pasando, ¿no?, de dificultad. Habían 5 reyes que se habían juntado, o sea, que habían hecho alianza para venir a pelear contra Israel, ¿no? Israel había hecho alianza con Gabaón, una ciudad de Jai, ¿no?, más grande que Jai, ¿no?, y había hecho alianza con ellos así, ¿no? Pero otros 5 reyes de otras ciudades se juntaron para venir y pelear contra Gabaón, ¿verdad?
Y cuando estaban peleando contra Gabaón, ¿no? El rey de Gabaón manda a llamar a Josué diciendo que esos otros 5 reyes lo estaban atacando. Y la historia dice que viene Josué de Gilgal, dice que sube, ¿no? A Gabaón, dice, ¿no? Y es ahí donde está esta palabra tan importante. Dice, cuando pide Josué que el sol se detenga en Gabaón y tu luna, dice, en el valle de Ajalón, y el sol se detuvo y la luna se paró. Y ocasiona una gran victoria para el pueblo de Israel en ese tiempo o en ese momento. Sansón, que oró también para obtener nuevamente fuerzas y vengarse de los filisteos, y Dios se lo concedió ahí en el libro de Jueces, mire capítulo 16, versículo 28. Entonces dice, clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, dice, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, dice, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. La historia usted la sabe ya, ¿verdad? La historia de Sansón y Dalila. La oración de Ana, que está registrado aquí también, ¿no? Por un hijo, a pesar de la situación que ella tenía de esterilidad, Dios le concedió, dice, su petición, porque hay poder en una oración de fe que se hace. Y así, sucesivamente puedo mencionar muchos aspectos y muchos ejemplos, relatos en la Biblia, hermano, con respecto al poder de la oración. La poderosa oración de Elías en medio de una situación difícil, ¿no? Donde tenía que enfrentarse a 450 profetas o malos profetas, ¿no? O profetas de Baal. Y había una situación difícil de ofrecer en holocausto un buey, ¿no? Y obviamente sin prender fuego, el fuego tenía que venir del cielo, tenía que venir como respuesta de ese poderoso Dios. Y dice la Biblia que los 400 profetas de Baal, dice que hicieron de todo, dice, y no hubo una respuesta de parte de Dios a ese evento. Sin embargo, Elías dice que puso su buey, mojó la leña, mojó el buey, hizo zanjas y hizo poner agua, dice, y oró a Dios, y Dios mandó fuego del cielo y quemó el holocausto. Jonás, que estaba en una situación difícil, que desobedeció a Dios y quiso escapar de Dios, Dios lo hace entrar en la boca de un pez, y allá adentro de la boca del pez reconoce su error y pide a Dios una oportunidad y ora a Dios, y Dios va y lo lleva otra vez a la ciudad que tenía que ir a predicar antes de que hubiese pasado por todas esas circunstancias. El poder de la oración. Entonces, apreciados hermanos, ¿no? Hay respuesta, no hay poder en la oración cuando la hacemos con ciertas características. Lo segundo que quiero compartir es que para que la oración tenga poder debe hacerse con sinceridad y de todo corazón. Versículo 13, ¿no? De lo que hemos leído nosotros, ¿no? Del capítulo que hemos tocado nosotros, en el verso 13 que no hemos leído, dice el versículo 13, pero Ana hablaba, dice, en su corazón, y solamente se movían sus labios, dice, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Ahí conoce la historia, ¿verdad? Pero ¿cuál era la situación de Ana? ¿Cuál era la situación que estaba atravesando Ana en ese momento? Mire, versículos 6 y 7 dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, ¿no? Porque Jehová no le había concedido tener hijos, dice. Así hacía cada año, dice, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía, dice. O sea, había una situación, ¿no? De desánimo, de rabia, de impotencia en la vida de Ana, de aflicción, de preocupación. Ahora ahí viene la pregunta, ¿cuántas veces usted y yo así también nos hemos sentido, ¿no? Como Ana, de repente desanimado,
¿no? Enojado de repente con Dios. Quizás de repente sin ganas de seguir orando a Dios porque ya hemos orado y no hemos recibido una respuesta de parte de Dios y hemos cambiado a otra oración o hemos visto conveniente, ¿verdad? Ya no orar por esa situación, orar por otra cosa, porque no hemos sido consecuentes, porque no hemos sido firmes en nuestra oración y de repente nos hemos sentido enojados con Dios, hermano, sin ganas de seguir orando a Dios. O sea, sin ganas de seguir insistiendo, desanimado por las circunstancias de la vida, ¿no? Por los problemas que atravesamos o por muchas otras cosas, de repente hemos dejado deprimidos o afanados, ¿no? Por las cosas de la vida, como estaba Ana, dice, angustiada, dice. Oiga, entonces, ¿no? Quizás hasta hemos menguado, ¿no? En nuestra vida de oración. Hemos dejado de orar, hemos dejado de buscar a Dios. Nos hemos sentido que la fuerza ya no dan ya. O sea, que ya no tenemos ni fuerza o hasta hemos pensado quizás de repente, ¿no? En abandonar, ¿no? No solo la oración, sino hasta dejar de ser creyente, de ser hijo de Dios, abandonar la vida cristiana. Quizás por algún momento, por todas estas situaciones, hemos pensado, ¿no? Quizás así levemente, ¿no? Y si vuelvo a mi trabajo antiguo, vuelvo de repente, ¿no? A lo que era, como el pueblo de Israel, ¿no? Recuerde que en medio desierto, ¿no? Comenzaron a murmurar, a reclamar, a quejarse delante de Dios, ¿no? Comenzaron a pensar, ¿no? En que allá en Egipto, ¿no? O si bien es cierto estaban esclavos, pero tenían comida, tenían pan, tenían supuestamente para ellos lo suficiente para vivir. Entonces, hermano, ¿no? ¿Sabe por qué viene todas esas cosas? ¿No? Porque quizás el ataque, ¿verdad? No solamente del enemigo y de las circunstancias que hemos estado atravesando, ¿no? Es porque no hemos estado orando con sinceridad y de todo corazón a Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor, ¿no? En el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8. Dice, pedid y se os dará, dice. ¿Cuánto de repente de nosotros estamos pidiendo, pero estamos pidiendo de repente mal? Buscad y hallaréis, dice, llamad y se os abrirá, porque cualquiera, dice, que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama, dice, se abrirá, dice. O sea, es una forma, ¿no? De cómo la palabra del Señor nos está mostrando a nosotros de que debemos pedir a Dios, debemos clamarle a Dios, debemos decirle a Dios por la situación o por la realidad que estamos atravesando nosotros. Pero como dije, ¿verdad? De repente, por esa misma condición espiritual que hemos menguado en nuestra oración, en nuestra fe, ¿no? En nuestras fuerzas, ¿no? Que se han debilitado, han decaído. No, la constancia de esa oración de antes, cuando recién conoció al Señor, recuerde que quería pasar tiempo arrodillado delante de Dios, llorando delante del Señor, ahora como que ya una oración fugaz, ya rápida, apurada. Entonces, hermano, no se hace efectiva la oración porque la hemos abandonado. Hemos puesto a la oración en último plano y hemos dejado de orar al Señor. Entonces, volvamos, ¿no? A esa fuerza, a esa fe, a esa constancia, ¿no? Para que haya poder en esa oración, para que esa oración que estemos haciendo, pues obviamente se efectúe el poder de Dios, la respuesta de Dios, la bendición de Dios, ¿no? Y podamos nosotros llegar a comprender, hermano, de que hay poder en una oración cuando se la hace, ¿verdad? De todo nuestro corazón, dice. Amén. Por eso dice acá, mire el versículo 13, pero Ana hablaba en su corazón, dice. Aunque había un problema ahí, ¿verdad? Tenía una angustia, ¿no? Tenía una tristeza, tenía, ¿no? Algo que le estaba agobiando y aplastando ahí mentalmente, psicológicamente, ¿verdad? Porque para ese tiempo una mujer que no daba luz y que no le daba hijo a su marido se la constituía como una maldición.
Estaba preocupada. Pero cuán importante cuando hay, hermano, ¿no? De parte de el reconocer, ¿no? Y ir a ese Dios bueno, maravilloso, que va a responder a la oración, ¿no? Y que va a venir un poder a través de esa oración, una respuesta de parte de Dios, una bendición de parte de Dios, ¿no? Y acá en esta palabra que hemos leído nosotros se cumple, porque así como ella le pide a Dios un hijo y le dice a Dios, si tú te dignares a ver mi aflicción por la situación que estoy atravesando, entonces yo lo dedicaré, dice, todos los días de su vida, dice, a tu servicio, dice. Versículo número 10, ¿no? Hasta el 12 voy a leer. Mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Ella con amargura de alma, dice, oró a Jehová y lloró abundantemente. Y el verso 11 dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, dice, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, dice, yo lo dedicaré, dice, a Jehová todos los días de su vida, dice, y no pasará navaja sobre su cabeza. De gloria a Dios, ¿verdad? Porque hizo una correcta oración, no, con sinceridad y de todo corazón. Abrió su corazón completamente delante del Señor. Y mientras así lo hacía, que abría su boca y solo su corazón nomás sentía, ¿no? Y la boca no pronunciaba palabra, dice que el sacerdote la tomaba por una mujer que había ingerido vino, que estaba ebria. Preciados hermanos, la oración es poderosa. La oración es eficaz y tiene resultados cuando lo hacemos con todo nuestro corazón y cuando lo hacemos con sinceridad. Entonces, para terminar y en último lugar, para que una oración tenga poder, no hay que dejar de orar. Sencillo, no hay que dejar de orar. O sea, tenemos que orar, sea que tengamos las ganas de hacerlo o no tengamos, tenemos que orar, tenemos que doblegar a esta carne a que ore, a este cuerpo, a esta parte humana que quiere de repente descansar, hay que obligarla, hay que vencer esas comodidades y decir, voy a orar, tengo que hacerlo, voy a hacerlo, ¿no? Y como dijimos, no solamente en la necesidad, en el problema, en la situación, sino todos los días, todos los días, todos los días tengo que orar. Versículo 26 hasta el 28 es el capítulo 1 del mismo libro de Samuel, dice así, mire, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer, dice, que estuvo aquí junto a ti, dice, orando a Jehová, dice, por este niño oraba. Y Jehová me dio, dice, lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, dice, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. ¿Quién fue el hijo de esta mujer? Samuel. ¿Quién fue Samuel? El primer profeta y juez de Israel. Así que, hermano, ¿no? No hay que dejar de orar, no hay que dejar de no hacer esta parte que es tan importante para la vida del creyente, la oración. Nada más hermoso y lindo es saber que Dios ha respondido a nuestras oraciones, ¿verdad? Cuando lo hemos hecho con todo nuestro corazón, con toda nuestra sinceridad. Todos tenemos necesidad de orar por cualquiera y otras y muchas razones. Todos pasamos por esta situación, ¿verdad? De desear, de necesitar una respuesta de parte de Dios. O que venga una respuesta de Dios, pero no todos tenemos el hábito de orar. De repente todos hemos pasado, ¿verdad? Por esa situación. Entonces Jesús le refirió una parábola sobre la oración y la necesidad de hacerlo. Capítulo 18, ¿no? Del Evangelio de San Lucas. Hay que orar siempre y no dejar de hacerlo.
Así que en esta noche yo le dejo con este pensamiento. Ore todos los días a Dios. Búsquelo a Dios. Y que Dios pueda responder a cada oración que podamos hacerle. Vamos a orar al Señor. Padre, muchas gracias queremos darte en el nombre de Jesús por esta palabra, Señor. Bendigo, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos. Oramos para que tu Espíritu Santo sea el que ayude, ministre, Señor. Como dice tu palabra, Señor, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Espíritu Santo, te doy gracias, Señor. Bendigo, Dios mío, Señor, que nuestra oración esté glorificando tu nombre, Señor. Que nuestra oración esté siendo de agrado a ti, Señor. Y que la aplicación de esta, mi Dios amado, pueda ser el resultado de la necesidad suplida por ti, Señor. Oro al Padre en esta noche y pido tu gracia, Señor, sea abundante en la vida de cada uno de mis hermanos. Todo esto lo pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga esta palabra, que Dios le dé la fuerza, las ganas de seguir adelante, hermano. Y no deje de orar, nunca no deje de orar, porque es muy importante establecer en nuestra vida, ¿no?, el hábito de orar siempre, la necesidad de orar, ¿no?, y no que sea una opción. Que Dios le bendiga y que Dios le dé fuerza para seguir haciéndolo en su vida, en su continuidad de tener una relación íntima con el Señor. Dios le bendiga. Hasta la próxima oportunidad.